741. Ejemplo, solución de conflicto biológico mediante carcinoma intersticial del testículo. Este caso de un joven médico puede mostrarnos lo que hace falta calcular en la nueva medicina. Él había venido a mí porque, tras una ablación del testículo izquierdo, que se había hinchado hasta hacerse tan grande como un huevo de oca, quiste del testículo, en abril de 1998 en un control con TAC abdominal, el 2 de julio de 1998. Le habían dicho que las células malignas del testículo le habían producido metástasis en el vientre. En ese punto, junio de 1999, todo el abdomen estaba lleno de metástasis y ya no se podía hacer nada. Quiste del testículo, abril de 1998. TAC abdominal del 27 de octubre de 98. Quistes del riñón a la izquierda, flechas. El correspondiente conflicto de líquido se explicó rápidamente. El paciente, en mayo de 1998, quiso reanimar a una niña ahogada de 5 años durante el transporte en ambulancia de un hospital extranjero poco preparado donde trabajaba. A causa de la falta de medios, de lo cual él mismo se sentía un poco responsable, la niña, que tenía la misma edad que su propia hija, murió. Eso había provocado que se le congelara la sangre en las venas, como contaba él mismo. Sufrió un conflicto de líquido, que sin embargo consiguió resolver 6 meses más tarde. El quiste del riñón, que en aquel punto se había endurecido ya en gran parte, se descubrió en octubre del 1998 y se malinterpretó como un linfonodo. En junio del 1999 se diagnosticó erróneamente como una aglomeración de metástasis. TAC abdominal del 10 de junio de 99. Se ve bastante bien el gran nefroblastoma, igual a quiste renal endurecido, ver las flechas. Dorsalmente se ve la formación de una cuenca renal añadida. El nefroblastoma produce orina y la expulsa por medio de los conductos urinarios de desviación ya presentes. Lo sorprendente es la falta de homogeneidad del nefroblastoma. Las dos flechas superiores indican las dos partes iniciales del nefroblastoma que se pueden ver ya en las fotografías del 27 de octubre de 98. TAC abdominal del 10 de junio de 99. Más tarde se ve cómo se añade una gran parte de nefroblastoma que antes no podíamos explicar. Ahora sí podemos explicar este fenómeno. De hecho, una ojeada a la sección del tronco cerebral del 10 de junio de 99 nos muestra un FH que durante ese tiempo se encuentra en solución tardía para el relé del tubo colector del riñón derecho. En la imagen de arriba, flecha, vemos el carcinoma correspondiente del tubo colector. Este programa EBS de conflicto del prófugo ha hinchado de nuevo el nefroblastoma. El paciente ha sufrido visiblemente el conflicto del prófugo junto a un conflicto de pérdida cuando ha tenido que dejar su familia para irse a vivir a Sudamérica. En la siguiente TAC se ve que el conflicto del prófugo se ha resuelto. 10 de junio de 99. FH que se encuentra en la fase PCL del relé del tubo colector del riñón derecho que además ha provocado nuevamente la hinchazón del nefroblastoma en fase de endurecimiento. Véase el capítulo sobre el síndrome de los túbulos colectores. 10 de junio de 99. La flecha muestra el FH para el nefroblastoma del riñón izquierdo, conflicto de líquido por no haber podido reanimar a la niña ahogada, de lo que el doctor se echaba en parte la culpa. 9 de junio de 98. FH en el relé del testículo izquierdo, edema de reparación bastante grande en vías de reducción. Y otra cosa fue muy importante para los dos justo cuando el joven doctor empezó a comprender la cuestión del modo correcto, si se lleva a cabo una ablación del testículo en la fase de reparación del programa EBS, como también fue mi caso personal, el programa EBS prosigue en cualquier caso coherentemente hasta el final, a pesar de la extirpación. La hipófisis y la corteza suprarrenal intervienen y hacen que se produzca más testosterona respecto al inicio del programa EBS. Todavía no sabemos precisamente si la producción de testosterona añadida tenga lugar en la corteza suprarrenal o en el testículo que queda. En cualquier caso, el nivel de testosterona es y permanece más alto. Así la mujer de este paciente zurdo, que se describe a sí mismo como un macho afeminado en el pasado, dijo que desde hacía algún tiempo se había vuelto más masculino de lo que era antes de que le extirpasen el testículo. Él mismo se sentía mucho más masculino. Su mujer lo prefería como era antes. También mi mujer me dijo casi lo mismo casi un año después de la muerte de mi hijo Dirk, después de la ablación del testículo, 10 de junio de 99. Se ve todavía el borde del edema. Pero visiblemente el conflicto de pérdida ha retomado la actividad porque el paciente ha pensado volver a Sudamérica para morir allí y no volver a ver a sus padres.
El punto oscuro indicado por la flecha corresponde al centro del FH para el testículo izquierdo. Los signos concéntricos no se ven en el interior de la cicatrización. En la zona del territorio a la derecha ahora hay una solución en suspensión. La zona del territorio izquierda permanece activa sin modificaciones. También el conflicto de pérdida se aclara rápidamente. A comienzos de 1998 la familia se había trasladado de Alemania a Sudamérica, al país de la mujer. El paciente creía que no volvería a ver nunca más a sus padres, en particular a su madre, a la que quería mucho. Pero cuando 3 meses después volvió a Alemania y el éxodo en Sudamérica no era ya tan definitivo, entonces fue posible que resolviera temporalmente este conflicto de pérdida. Justo después el testículo izquierdo empezó a hincharse, por eso a la izquierda, como es zurdo, el lado del compañero, porque siempre había admirado a su madre, una mujer muy guapa pero muy severa, preferentemente de un modo un poco edípico como una compañera. Pero todo comenzó a aclararse cuando hemos estudiado juntos la TAC cerebral. Siempre pido una TAC cerebral como condición, porque se veía que, en el ámbito del territorio a la derecha, como se puede ver fácilmente, tenía un gran edema en solución. También debió sufrir un infarto cardíaco. Consiguió acordarse de que en 1998 tuvo arritmia ventricular y dolores cardíacos. Se había tratado de un ligero infarto cardíaco izquierdo, porque el lado derecho podía haber estado activo solo en constelación esquizofrénica. El conflicto era que su mujer 12 años antes lo había traicionado con un amante. Desde entonces tenía un conflicto activo en suspensión en el lado cerebral derecho periinsularmente, pero el hombre zurdo tiene que sufrir el primer conflicto a la izquierda cerebralmente. Y eso es lo que había pasado, como él mismo bien sabe, cuando tenía 4 años. Conflicto de miedo en el territorio, de territorio y de rencor en el territorio, 34 años antes. Sus padres se habían ido a una fiesta creyendo que el paciente, que entonces tenía 4 años, y su hermanito, estaban dormidos. Sin embargo, los dos se despertaron en medio de un gran miedo porque estaban convencidos de que los padres habían desaparecido para siempre. El paciente sufrió un conflicto de territorio, activo todavía hoy, a la izquierda cerebralmente. Desde entonces, como él mismo admite, se vio afectado de manías y a los 26 años se volvió maníaco depresivo cuando sufrió el segundo conflicto de territorio sorprendiendo a su mujer con un amante. Ahora nosotros tenemos que responder a las preguntas. 1. ¿El conflicto de territorio cerebralmente a la derecha había llegado a la solución efectiva o se había resuelto biológicamente con el aumento del nivel de testosterona? 2. Este segundo conflicto ha tenido lugar exclusivamente en constelación esquizofrénica, por lo tanto, no había formado ninguna masa conflictiva y el paciente, que lo había resuelto, lo pudo hacer porque no estaba en peligro de morir de infarto cardíaco izquierdo, cerebralmente a la derecha. La cuestión era si, cuando se hubiese producido la solución biológica, permanecía el peligro de resolver como consecuencia de modo biológico también el conflicto de territorio cerebralmente a la izquierda. Eso era peligroso porque el conflicto de territorio cerebral izquierdo, para los zurdos, había estado activo desde hacía solo 22 años. Una solución habría dado como resultado una embolia pulmonar probablemente mortal. Resultado: parece que con un aumento del nivel de testosterona se resuelvan de modo biológico e inevitable los conflictos de territorio cerebralmente a la derecha. Si el conflicto de pérdida ha formado suficiente masa, el paciente vive y está bien. Dado que el órgano concéntrico, testículo izquierdo, había sido extirpado, no podía notar la nueva solución de la recaída conflictiva de pérdida salvo por el nivel de testosterona y por la sensación de una masculinidad nuevamente aumentada. Ahora ya no es maníaco depresivo, sino solo maníaco, lo que nuestra sociedad interpreta a menudo erróneamente como hiperactivo. Aquí el asunto ha terminado bien únicamente porque el paciente es zurdo. Un caso análogo en un hombre diestro terminaría casi obligatoriamente de un modo trágico. Hace de contrapeso al caso precedente, aunque no en constelación esquizofrénica, el de una paciente de 82 años, que, durante 50 años, tras un estupro sufrido por una soldadesca rusa durante la guerra, había estado amenorreica, es decir, el ciclo había desaparecido sin que lo volviera a recuperar y desde entonces la paciente reaccionó de un modo masculino. Este conflicto sexual, la señora jamás fue a ningún ginecólogo, se resolvió consecuentemente de un modo biológico después de 50 años de actividad.
con la formación de un gran quiste ovarial como fase de reparación de un conflicto de pérdida, con fondo semisexual repugnante. A partir del estado en el que el quiste se había endurecido haciendo aumentar notablemente el nivel de estrógeno, la anciana señora tuvo la menstruación de forma regular, durante 3 meses hasta su muerte, y nuevamente era completamente femenina. La familia y yo sabíamos ya semanas antes que la anciana con una probabilidad muy grande no podría superar esta solución biológica del antiguo conflicto tras la crisis epileptoide. Esta llegó, en vez de durante las siguientes 3 a 6 semanas como es corriente, tras 3 meses en forma de un infarto cardíaco derecho con embolia pulmonar. La familia ya había decidido anticipadamente que no ingresarían a la madre en un departamento de cuidados intensivos, pues en cualquier caso las esperanzas habrían sido nulas, sino dejarla tener una muerte digna. Falleció con calma y en paz. También la Sara del Antiguo Testamento, la mujer de Abraham, debió haber sufrido un quiste ovarial endurecido de este tipo, de manera que pudo tener nueva actividad ovarial y quedar embarazada. Pero no tenía ningún conflicto sexual añadido. Sin un conflicto sexual activo precedente, el quiste ovarial es lo mejor que le puede suceder a una mujer. Parece 10 o 20 años más joven y sus coetáneos dicen, ha mantenido un aspecto muy juvenil. Ahora, queridos lectores, quizás podéis entender por qué jamás hablo de una solución psíquica del conflicto, sino de una solución biológica. La denominada solución psíquica de un conflicto biológico, EBS, es siempre biológica. Quizás podrás entender también por qué un iatros, médico, tiene que saber muchísimas cosas antes de osar proponer a un paciente una solución de su conflicto, que en las manos de un ignorante puede volverse fácilmente mortal. Yo soy del parecer quizás un poco anticuado, pero siempre conciliable con la conciencia, que con los pacientes no hay que hacer nada diferente de lo que uno haría para sí mismo o para sus seres queridos. Y si los médicos jefes de oncología solicitan para sí mismos y para sus parientes el ser curados con las terapias de la nueva medicina, para aprovecharse del 95 a 98% de posibilidades de supervivencia, en lugar de dejarse asesinar con una probabilidad del 95 al 98% por la quimio de la que ellos mismos hacen propaganda, entonces ninguna persona honesta consigue comprender por qué estos líderes de la medicina de Estado al final imponen la quimio a sus pobres pacientes extraños. Una pequeña curiosidad: cuando la mujer traicionó al marido con un amante, mientras que estaba en Alemania, este lo supo y volvió inmediatamente sin avisarla. La sorprendió infraganti, lo que le causó en 1987 su segundo conflicto de territorio a la derecha peninsularmente, ahora en fase de solución en suspensión a causa del mayor nivel de testosterona. La mujer sufrió un conflicto de no haber podido obtener el pedazo de información, respecto a su regreso, oído medio derecho, absorción del pedazo a la derecha. Dado que a menudo se encuentra con el amante por la ciudad, la inflamación del oído medio permanece crónica con solución en suspensión. Siempre que el paciente se acostaba con su mujer, le daba náuseas el olor, TBC, que salía del oído derecho de la mujer. La relativa diabetes por suerte no fue diagnosticada. Durante ese tiempo el conflicto se ha resuelto, figura de abajo. Imagen del 9 de junio de 99. La flecha de arriba a la derecha indica el FH en el centro del azúcar, que corresponde, sobre todo a una diabetes, no diagnosticada, y menos a una hipoglucemia, parte paramediana a la izquierda. La denominada diabetes lábil. Si el paciente hubiese sido diestro habría sufrido sobre todo de hipoglucemia. 8. La crisis epiléptica como pasaje normal en la fase de curación. Todo programa especial, biológico y sensato, EBS, tiene determinados puntos que los marcan. Estos son: 1. DHS igual a inicio de la enfermedad, inicio de la actividad conflictiva. 2. CL igual a inicio de la fase de reparación, final de la actividad conflictiva. 3. C. I igual a crisis epileptoide igual a punto de cambio entre el crecimiento del edema y la reducción del edema en el cerebro y en el órgano. 4. RN igual a renormalización vegetativa. En este contexto se produce también cada denominado transcurso de la enfermedad cancerosa. Sin embargo, el esquema vale en el caso de que haya un único programa EBS. Si hay varios al mismo tiempo, entonces hay varias posibilidades. Pueden encontrarse, respecto al transcurso, en la misma fase o en fases distintas, inervación mixta. La cuestión, como casi todo de lo que hablamos aquí, es en principio muy simple, pero se complica cuando pasamos a los detalles. Naturalmente, si dos conflictos se inician con el mismo DHS y son conflictos parecidos a nivel cerebral,
es decir, tienen su centro de relé en partes análogas del mismo cerebro, por ejemplo, corteza cerebral. En teoría se puede hablar, en cierta medida, de fases contemporáneas, sobre todo si se resuelven en el mismo tiempo. Sin embargo, ya aquí se encuentra la primera dificultad sistemática: los procesos de reparación raramente son simultáneos. Esto depende del hecho de que tanto la intensidad del conflicto como la duración no son necesariamente iguales. Por ejemplo, uno de los dos conflictos se puede haber reducido fuertemente, sin que los dos conflictos tengan que llegar a la solución al mismo tiempo. Decimos entonces que un conflicto está todavía en suspenso. Están representadas la eutonía, es decir, el ritmo normal día-noche, así como el esquema ideal de la evolución del conflicto incluida la fase final de reparación, que no se interrumpe por recaídas conflictivas y entonces se puede volver a la normalidad con una única crisis epileptoide. Este esquema muestra dos denominadas enfermedades cancerosas, ahora reconocidas como parte de un programa especial, biológico y sensato, que transcurren con fases distintas, por lo que respecta tanto al momento del DHS como al momento de la CL y por lo tanto también de la crisis epiléptica epileptoide. Otras dificultades se presentan necesariamente cuando el comienzo de los conflictos, DHS, aparece en momentos distintos. Este es el caso más frecuente actualmente porque el paciente sufre el segundo DHS cuando se le comunica brutalmente el diagnóstico y el pronóstico y enferma de un segundo cáncer. La cosa se vuelve todavía más complicada cuando durante ese tiempo se llega a las conflictolisis, que sin embargo se alternan con nuevas recaídas conflictivas. En muchos casos un segundo conflicto puede permanecer en actividad permanente, como sucede a menudo con los conflictos en suspensión. En esos casos el paciente no tiene las manos calientes, sanas, sino que el paciente está medio estresado, dado que se mezclan la simpaticotonía permanente y la vagotonía permanente. Esta rara condición no es comparable en su efecto final con la normotonía, pero es una condición completamente diferente desde el punto de vista cualitativo. En nuestra medicina actual no se toman en cuenta para nada estas cosas. Todo lo que no es normal puede ser, como mucho, una distonía vegetativa. En otras palabras, estás loco. Antes que nada, se tiene que conocer y comprender todo esto para poder comprender de nuevo qué significa una crisis epiléptica o epileptoide en el proceso de curación y cuál es su naturaleza, cuándo se produce y en qué forma. En sentido estricto, solo en los conflictos motores la crisis se llama epiléptica y se manifiesta con los típicos ataques epilépticos. Para simplificar en adelante llamaremos a todas crisis epilépticas y epileptoides igual a parecidas a la epilepsia, crisis epileptoide. Nótese. 1. La crisis epileptoide en el proceso de reparación de un proceso canceroso es el punto de cambio de la fase de acumulación de edema hacia la fase de eliminación de edema. Es una fase intermedia simpaticotónica, punto culminante. 2. Cada una de las denominadas enfermedades cancerosas o programa especial, biológico y sensato de la naturaleza tiene una crisis epileptoide en el momento culminante y un punto de cambio y al mismo tiempo un punto de cambio del edema de reparación, fase de hidratación, hacia la fase de eliminación o deshidratación del edema. 3. Estas crisis epileptoides tienen un transcurso clínico muy diferente según la localización del foco de Hammer en el cerebro. 4. Solo las crisis epilépticas motoras corticales tienen calambres tónico-clónicos por la implicación del centro motor en el giro precentral. Las otras denominadas crisis epileptoides del cerebelo, del tronco cerebral o de la médula cerebral tienen cada una un cuadro clínico propio sin calambres tónico-clónicos, los días fríos. 5. Tras la crisis epiléptica epileptoide el edema cerebral se reduce de nuevo. 6. Cada segundo o tercer cáncer también tiene su propia crisis epileptiforme en el transcurso de la curación. Una conflictolisis de varios conflictos al mismo tiempo puede, por lo tanto, volverse peligrosa, pero ser eventualmente ventajosa, porque en varias partes del cerebro tienen lugar, al mismo tiempo o en sucesión, una epilepsia o un proceso epileptoide. 7. La epilepsia entonces no es una enfermedad en sí misma, continua, sino que es, también en los casos de crisis epilépticas frecuentes, una constelación del proceso de reparación que se representa de modo crónico. 8. El infarto cardíaco, cuando se ven afectadas las porciones corticales de la región insular, es un tipo de epilepsia. Seguidamente, y para no volver complicada la cuestión, presentaremos dos posibilidades de constelación. Vemos primero el caso normal. En otras palabras, esto significa la superficie que la curva del desarrollo de la intensidad conflictiva forma en la fase de conflicto activo del DHS hasta la conflictolisis, CL,
corresponde más o menos a la superficie que el grado de vagotonía, medible por la intensidad de la formación de edema, forma con el eje X. Es decir, cuanta más intensidad conflictiva y cuanto más tiempo dure el periodo conflictivo, tanto mayor y duradera es la presencia del edema. Podemos decir, el eje vertical o eje Y indica la intensidad del conflicto, el eje horizontal o eje X representa el tiempo. De esto resulta que la integral, es decir, la superficie entre la curva conflictiva y el eje X comprendida entre DHS y CL, es parecida a la integral entre CL y Rn, vuelta a la normalidad. Por lo tanto, la superficie del conflicto, arriba, es igual a la superficie de la fase de reparación, abajo. Si suponemos que cada programa especial, biológico y sensato en una fase de reparación tiene también su tipo de crisis epileptoide propio y especial, que obviamente depende del tipo de conflicto o de la localización del foco de Hammer, entonces es importante saber 1. ¿Cuál ha sido el conflicto? 2. ¿Cuándo se ha producido el DHS? 3. ¿Cuánto ha durado el conflicto? 4. ¿Se ha resuelto ya el conflicto? 5. ¿Cuándo hay que atender la crisis epileptoide? 6. ¿Cómo será de fuerte la crisis epileptoide? 7. ¿De qué forma se manifestará la crisis epileptoide? 8. ¿Cómo se puede prevenir esta crisis epileptoide, o eventualmente cómo se puede mitigar o incluso aumentar? El infarto cardíaco es una crisis sensorial epileptoide. Ocasionalmente también motora epiléptica, en la que el foco de Hammer se encuentra a la derecha en la zona insular del cerebro. En base a la duración y a la intensidad de la evolución del conflicto se puede saber ya de 3 a 6 semanas antes, y en la mayor parte de los casos, con una probabilidad que se acerca a la certeza, si el paciente sobrevivirá o morirá con la aplicación de los métodos actuales de la medicina oficial. De nuestro estudio viene sobre el infarto cardíaco resulta que no ha sobrevivido ni un paciente, bajo tratamiento médico tradicional, que haya tenido un conflicto de territorio prolongado durante más de 9 meses, y siempre que hubiese una actividad conflictiva normal. Con una actividad conflictiva reducida, un paciente que reciba la terapia denominada corriente podría sobrevivir también durante una duración conflictiva de 1 año. Los pacientes siempre tuvieron la crisis epileptoide 3 a 6 semanas tras la conflictolisis y en algunos pude prever esta crisis, basándome en mi experiencia, casi precisando el día. Así aparece esquemáticamente el desarrollo en el caso de la crisis epileptoide del infarto cardíaco. Impedimento de una CE peligrosa para la supervivencia, por ejemplo, el infarto cardíaco, mediante suministración de medicinas simpaticotónicas, cortisonas y otras, con inicio de la CL. La fase PCL se prolonga, la crisis, eventualmente grave a la mitad de la fase de reparación, se prolonga sin embargo para procurar la eliminación del edema. En la profilaxis de las complicaciones cerebrales que forman parte del sistema y por lo tanto son del todo normales, es obviamente importante para la vida del paciente que el médico sepa qué complicaciones debe atender y cuándo. Aquí nos debe interesar sobre todo la crisis epileptoide, que no solo es obligatoria en cada desarrollo de curación tras la fase activa del cáncer, sino que es también muy peligrosa. Si el paciente tenía más enfermedades cancerosas con el correspondiente choque DHS, cada una de estas fases sea tras la conflictolisis tiene su propia crisis epileptoide. A menudo esta crisis se enmascara. 8.1. Posibilidad de enmascarar la crisis epileptoide. 1. Contemporaneidad de distintas fases de varias enfermedades cancerosas. Si se llega a una crisis epileptoide y si durante ese tiempo subsiste la actividad conflictiva de una segunda enfermedad cancerosa, la crisis puede ser enmascarada. Entonces se verifica un efecto parecido al que se manifiesta cuando se suministra cortisona, penicilina u otros simpaticotónicos. 2. Localización del foco de Hammer como criterio para el tipo de crisis epileptoide. Podemos reconocer bien algunas formas de la crisis epileptoide, por ejemplo, la crisis epileptoide en la que el FH se encuentra en la corteza cerebral. Normalmente se ve afectada toda la corteza y los calambres tónico-clónicos causados por el centro motor del giro paracentral apenas se encuentran. Sin embargo, es mucho más difícil determinar una crisis epiléptica tras un conflicto de desvaloración de sí, un conflicto de agua o de madre-niño, incluso aunque todos estos conflictos tengan su crisis específica. Tenemos que aprender a registrar los síntomas de estas crisis epileptiformes. En el conflicto de desvaloración de sí encontramos el síntoma reconocible en la palidez de la piel con sudor frío, que puede durar durante horas o días, y a menudo se interpreta erróneamente como colapso de la circulación cardíaca, en realidad una centralización.
La presión sanguínea cae de nuevo cuando la crisis ha pasado y los vasos se dilatan y se llenan de nuevo tras la denominada fase de constricción capilar periférica. Sin embargo, el mismo síntoma puede estar desencadenado por una breve recaída del conflicto de desvaloración que se manifiesta con pánico. La crisis epileptoide en un conflicto de agua puede llevar a una especie de cólico renal en el que muy probablemente se eliminarán los cálculos renales o solo arenilla. 3. Enmascaramiento de los síntomas mediante medicinas. De toda la pila de medicinas que hoy en día cada paciente recibe en un hospital de tipo tradicional, en la mayoría de los casos el médico ya no sabe ni cuándo, ni dónde, ni cómo actúa un determinado medicamento. En general está todo equivocado. En efecto, casi todos estos medicamentos actúan exclusivamente en el cerebro. Sin embargo, nos imaginamos que las medicinas actúan directamente en el órgano o en los órganos, igual que se ha creído también a propósito de los supuestos cancerígenos, lo que en ningún caso puede ser así. Pero si el cerebro, al que se han añadido las medicinas, se encuentra en una inervación modificada por los focos de Hammer, a menudo notamos las denominadas reacciones paradorsales que antes nadie comprendía. Con la sinergia o el antagonismo totalmente casual de numerosos fármacos se puede inducir aparentemente a una crisis epileptoide o enmascarar una verdadera. Una de las reacciones paradorsales más frecuentes y más peligrosas es la taza rápida de café por la noche en la autopista cuando el organismo se encuentra en la fase PCL de un programa EBS. La vagotonía profunda tiene aquí un mecanismo que impide el sueño gracias al cual el animal presa no es sorprendido mientras duerme. Si esta vagotonía profunda en la fase PCL de noche se disminuye con el café, el organismo se puede adormentar inmediatamente. Se obtiene por lo tanto una denominada reacción paradorsal adormentándose inmediatamente al volante, con las terribles consecuencias que eso conlleva. La crisis epileptoide en la fase de curación, que incluso se podría llamar crisis epileptoide obligatoria en la fase de curación, es uno de los fenómenos más importantes y más llenos de consecuencias de todo el sistema de la nueva medicina. La crisis epileptoide es la causa de muerte más frecuente durante la fase de curación tras la solución del conflicto. Como causa de muerte es incluso más frecuente que el edema cerebral que precede a la crisis epileptoide, donde el paciente puede morir simplemente por la excesiva compresión cerebral. Nótese, la crisis epiléptica o epileptoide en la fase de reparación tras la conflictólisis es una de las causas de muerte y complicación más frecuente de la fase de curación. Su debilitación es de una importancia decisiva, sobre todo en el infarto cardíaco. A menudo se dice que en la nueva medicina el 2 a 5% de los pacientes no sobrevive, en efecto, pero se salva el 95 a 98%. 8.2. La naturaleza de la crisis epileptoide. Tras esta larga discusión todos se preguntan ansiosos, sí, pero entonces ¿cuál es la naturaleza de la crisis epileptoide? Lo formularé como sigue. 1. La crisis epileptoide es el punto de cambio en la fase de curación, por lo tanto, el inicio de la contrarregulación. 2. Un suceso sensatamente previsto por la madre naturaleza para apretar de nuevo el edema en el cerebro y en el órgano. Cuanto más intensamente se produce esto, más grande es la posibilidad de supervivencia. Entonces no tenemos que reprimir esta crisis, sino que tenemos que sostenerla con remedios simpaticotónicos, por ejemplo, cortisona. 3. La madre naturaleza se ha servido de una exasperación de todo el conflicto como instrumento para la crisis epileptoide. Es decir, el paciente durante la crisis simpaticotónica revive de un modo acentuado, por ejemplo, los dolores cardíacos en el infarto, toda su evolución conflictiva. Cuanto más intensamente experimenta esta recaída conflictiva biológica, mayores son sus posibilidades de sobrevivir. Epilepsia juvenil. 821. Ejemplo, tren directo París-Colonia, 6 de octubre de 1984, salida a las 7:37. En este viaje de tren de París a Colonia que hice con mi amigo el conde de Oncier, sucedió lo siguiente. En el andén había algunas jóvenes francesas de 12 o 13 años que lloraban por tener que separarse de su primer joven amor, y saludaban a sus amigos alemanes a los que habían hospedado durante 6 u 8 semanas sus familias. Toda una clase de estudiantes de la Escuela Superior de 14 o 15 años de Hamburgo fue distribuida en las familias francesas y ahora regresaban todos juntos a Hamburgo. Dado que la noche anterior fue muy breve, me quedé dormido en el compartimento y me despertó mi amigo a las 9:39. Todavía medio dormido oí al jefe de tren francés que en voz alta preguntaba si había algún médico a bordo y si lo había que fuese corriendo al compartimento tal y tal.
Salimos corriendo los dos y 6 compartimentos más allá nos encontramos a un joven alemán que acababa de sufrir un ataque convulsivo, ataque de gran mal, y se estaba recuperando de la pérdida de conciencia. Normalmente en casos parecidos se prepara una ambulancia en la siguiente estación para llevar al paciente al hospital más cercano. De hecho, esperaban que ordenase eso, pero habiendo visto lo que había sucedido en el andén, la situación estaba clara. Para completar el cuadro me faltaba solamente el conflicto de separación con sentimiento de aislamiento y el conflicto de no poder retener a alguien en el abrazo. Me senté junto al joven, que presentaba todavía constricción capilar periférica, pero que tenía de nuevo una condición circulatoria suficiente y le pregunté cuánto tiempo hacía que sufría estos ataques. Me dijo, desde hace un año. Desde entonces había tenido 2 o 3 crisis parecidas. Le pregunté qué sucedió antes del primer ataque. Me dijo, nada. Era verdad a medias. Le pregunté qué era lo peor que le había pasado en su vida. Se sobresaltó, como bien pude notar. Su susto me hizo saber que estaba en el buen camino. El joven dijo, nada, porque estaba presente su profesora y sus compañeros de clase estaban en la puerta. También la profesora notó el sobresalto cuando le dije que estaba en el buen camino, entonces salió discretamente y cerró la puerta, dejándonos solos. Finalmente, el joven ya no tenía miedo de hacer el ridículo ante sus compañeros, un muchacho de 14 años no debería tener miedo. Me contó que en lo que había pensado cuando le pregunté qué era lo peor que le había pasado era la historia de la ambulancia. En aquella ocasión, a causa de una gripe con fiebre alta había estado en el hospital. Lo peor fue el aislamiento total, el pánico cuando le dejaron solo con aquella luz azul y atravesó todo Hamburgo, unos 20 kilómetros, con dolores de cabeza y gripe, lleno de miedo por lo que le harían en el hospital, donde le estaban llevando. Esto había sucedido hacía un año. 1 o 2 días después, cuando todo volvió a la normalidad, tuvo en el hospital su primer ataque epileptoide. Esta situación de pánico, de miedo de estar solo, de abandono y aislamiento se habían repetido otras 2 veces de un modo un poco menos dramático. Seguidamente, cuando todo volvía a la normalidad, tenía siempre un ataque de convulsiones. Calmé al joven y le expliqué que el dolor de la separación de la familia francesa, con la que se había encontrado muy bien, y en particular de su novia, conocida de esta familia y a la que quería como lo hacen los chicos de 14 años, yo mismo vi cómo lloraban en el andén, había despertado en él rápidamente y muy intensamente este sentimiento de abandono y aislamiento, igual que entonces, cuando tuvo que atravesar la Grande Hamburgo durante casi 1 hora con la sirena sonando y la luz azul. Dijo, sí, ha sido de nuevo una sensación como entonces, pero en el tren su clase lo había retomado haciéndole encontrar de nuevo su mundo de Hamburgo. El conflicto se había resuelto rápidamente. El jefe del tren francés me preguntó si tenían que llevarse al muchacho. Respondí, no, está todo bien. Le dije al muchacho que fuese al vagón restaurante a beber una taza de café o de té. Dado que me dijo que no tenía más dinero le di 5 marcos, 2 compañeras lo cogieron bajo los brazos y entre gritos de triunfo toda la joven banda se fue al restaurante del tren. El sentido de la prescripción era frenar la vagotonía excesiva de tal modo que se volviese improbable una repetición del ataque de convulsiones. Lo peor que le podría haber pasado al muchacho es haber sido transportado de nuevo en ambulancia delante de todos los compañeros, esta vez en Francia. Una copia casi exacta de la experiencia que lo había atacado un año antes en Hamburgo. Probablemente se habría vuelto epiléptico para toda la vida, o habría permanecido así por ese motivo. Expliqué a la profesora la situación y la pedí que tuviese cuidado del muchacho. Con el tiempo, creciendo, seguramente tendría menos miedo del abandono. Este era el secreto de la epilepsia juvenil. Le di además mi libro para que lo leyese. Una vez leído y comprendido el capítulo sobre la epilepsia, los nexos estarían claros. Podría entender lo que acababa de suceder en el tren, y que solo gracias a un golpe de suerte se había evitado una catástrofe para el muchacho. Me dijo, ¿dónde se pueden encontrar todavía hoy en día médicos que se interesen por el alma y los miedos de una persona y que sepan cómo tratarla? Le respondí, ¿y quién decide mandar a la universidad a estudiar medicina a todos los alumnos que tienen buena nota para que terminen siendo como sus profesores? Se quedó pensativa y dijo, quizás tenga razón, epilepsia de conflicto de territorio. 822. Ejemplo, el oficial ordenanza y el cadete.
El paciente protagonista del siguiente ejemplo tenía una denominada epilepsia, es decir, sufría ataques convulsivos epilépticos. Lo más sorprendente era el hecho de que estos ataques se manifestaban casi regularmente cada 4 semanas, y justo a partir del otoño de 1979. Nadie conseguía entender nada. Por lo demás estaba sano, un tipo masculino, pequeño y robusto, y había sido oficial en el pasado. El paciente tenía un conflicto de territorio y uno de rencor en el territorio con epilepsia, es decir, tenía un conflicto de territorio que incluía a la corteza cerebral motora. Cada mes tenía una recaída, cada mes una solución y tras esta conflictolisis cada vez el correspondiente ataque epiléptico. En 1979 el paciente había tenido un nuevo jefe, que era más joven que él y era solo un cadete, mientras que él había sido oficial en la guerra. Cuando el nuevo jefe llegó y los dos quisieron pasar por la puerta, el paciente dijo, «Pase, los jóvenes tienen preferencia». Esto fue una ofensa para el nuevo jefe y desde aquel momento se declaró la guerra entre el exoficial hoy subalterno y el excadete ahora jefe. Todos los meses el jefe le encargaba al paciente un nuevo trabajo que tenía que elaborar por escrito. La tensión estaba en el aire. El paciente creía siempre, y no sin razón, como al final resultó, que el jefe buscaba las ocasiones para echarlo por tierra. Eso era lo que cada vez constituía la recaída del DHS. Desde ese momento el paciente había estado en estrés, en simpaticotonía, particularmente cuando tuvo que referir los informes de viva voz. Siempre hacía un informe perfecto. En aquella ocasión se sentía nuevamente oficial de ordenanza, el joven volvía a ser el cadete cuando el paciente celebraba su informe y echaba por tierra las objeciones del jefe, es decir, del cadete. La noche siguiente tenía regularmente un pequeño infarto cardíaco, una crisis epileptoide de la mucosa gástrica y su ataque epiléptico motor. Curiosamente eso nunca le sucedió durante las vacaciones. Le revelé la llave del tesoro, es decir, la relación entre sus continuas recaídas de conflicto de territorio y la epilepsia que se manifestaba regularmente cada 4 semanas. Por casualidad le hicieron pensionista poco tiempo después. Fue a despedirse de su jefe y el jefe le dijo, «Adiós, señor oficial de ordenanza», a lo que él respondió, «Adiós, señor cadete». Seguidamente tuvo un fuerte ataque epiléptico, por así decir, concluyente, y ya no más, porque desde aquel momento el jefe se quedó para siempre como el cadete. La flecha indica el pequeño foco de Hammer lleno de edema, por el conflicto de territorio, en la corteza peninsular derecha. Así aparece una típica, podríamos decir, epilepsia de conflicto de territorio. Cada mes, tras la conflictolisis, se encuentra este FH edematizado, por el contrario, durante la fase de conflicto activo el edema desaparece. Así se desarrollan sustancialmente todas las epilepsias. En realidad, el paciente tenía cada vez una recaída de conflicto de territorio y una recaída de conflicto motor cuyo FH no se reconoce en esta toma. Epilepsia tras experiencia de miedo, constelación 823. Ejemplo, epilepsia desde los 8 años. Esta mujer, que ya tiene 26 años, sufre de ataques epilépticos desde los 8 tras una terrible experiencia de miedo. Desde entonces, en caso de experiencias parecidas, cae siempre en pánico e incluso lo sueña. Cuando todo vuelve a la normalidad tiene la crisis epiléptica. El padre había muerto un año antes de leucemia y entonces la joven mujer quería suicidarse. Dado que la experiencia precedente de miedo también tenía que ver con el padre, que siempre había sido su gran modelo, ahora sus miedos y sus sueños son peores que antes. En la TAC vemos un foco de Hammer en la corteza frontal a la izquierda. Tiene un visible edema, pero por el resto se ve que ya está cicatrizado. De esto se puede deducir que, desde los 8 años, cuando tuvo por primera vez un ataque epiléptico, se ha tratado siempre del mismo foco de Hammer. No se puede ver el FH izquierdo que está rodeado por el edema. En las primeras ediciones de mis libros, en las que ya había visto que había algo, a menudo no me atrevía a describir tales formaciones porque la mayor parte de los médicos, y también de los lectores bien intencionados, a menudo decían, tendría que haberse limitado al foco que está claro. Por el contrario, lo ha complicado todo nuevamente. Hoy mantengo que imágenes similares son muy interesantes. En realidad, tenemos un segundo FH en el lado derecho del cerebro, que corresponde al lado izquierdo del cuerpo o también al lado madre-niño, ocasionalmente también a él el lado padre-niño. Si miras atentamente,
veréis la configuración en anillos concéntricos indicada por la flecha, pero dentro podéis notar otra formación circular sin edema. Este es un fenómeno francamente sorprendente, una gran configuración en anillos concéntricos, con el centro indicado por una pequeña flecha, como se observa en la fase de conflicto activo, puede ser casi electromagnéticamente homogénea, entonces los cercos son casi del todo uniformes. Pero también puede ser no homogénea y consistir en una serie de formaciones circulares con o sin edema. En este caso todos los focos de Hammer dentro de la gran configuración de cercos dispuestos concéntricamente muestran actividad conflictiva. Sin embargo, ninguno puede resolverse separadamente, en virtud de una situación o una evolución conflictiva especial y específica. En el presente caso tenemos un conflicto de miedo-asco que avanza hacia la izquierda, hipoglucemia, conflictos motores de las dos piernas, conflicto de oponer resistencia, conflicto de desvaloración de sí mismo en la relación padre-niño, así como un conflicto sensorial padre-niño. Cuanto mejor van siendo nuestros aparatos, mejor podemos reconocer y distinguir las cosas particulares. Como hemos dicho, en el lado cerebral derecho están todos los FH en actividad conflictiva, según mi opinión desde hace 18 años. La muchacha entonces entró, en la práctica, en una constelación esquizofrénica con un solo conflicto que, sin embargo, tenía distintos aspectos. Hay que suponer que la paciente no permaneció durante mucho tiempo en esta constelación esquizofrénica, pero que tuviese recaídas conflictivas. Esto hay que entenderlo del siguiente modo: mientras que a la izquierda haya actividad conflictiva, existe claramente la constelación esquizofrénica. Si el conflicto a la izquierda se resuelve, porque un aspecto, es decir, el susto, desaparece, entonces la constelación esquizofrénica se anula. Sin embargo, otra vez se produce un retroceso, y debido a la duración de la crisis epiléptica. Esta es la razón por la que anteriormente se ha considerado la denominada epilepsia como una enfermedad del espíritu o psicopatía. Una parte de los pacientes no tenía solo las convulsiones, sino que estaba loca coincidiendo con el ataque. Justo como los que hemos descrito aquí, la constelación esquizofrénica con un solo suceso conflictivo pero que tiene varios aspectos, se manifiesta con la siguiente particularidad. 1. Cerebro izquierdo. El conflicto de susto y el conflicto de miedo-asco pertenecen al lado cerebral izquierdo, porque una joven diestra es normalmente ya una pequeña mujer. 2. Cerebro derecho. Si el conflicto tiene que ver con la madre, o en algunos casos también con el padre, el niño reacciona, desde el periodo embrional hasta la muerte, en el lado izquierdo del cuerpo, como el padre diestro reaccionaría en el lado izquierdo del cuerpo por su niño. Una cosa análoga sucedería y sucede, por ejemplo, a un hombre si su mujer amada se va del territorio y del brazo derecho del compañero. FH por el conflicto de territorio a la derecha en el cerebro, conflicto motor y sensorial para el lado derecho del cuerpo, lado del compañero a la izquierda en el cerebro. El hombre diestro entra instantáneamente en constelación esquizofrénica, es decir, enloquece. Sin embargo, no sucede siempre necesariamente que se sienta de este modo doble. Epilepsia por miedo en la nuca, constelación 824. Ejemplo, aventura amorosa en turco, la amante. Este y el caso siguiente se podrían titular aventura de amor en turco. Este escáner con el típico foco de conflicto de miedo en la nuca pertenece a una mujer turca zurda que tenía una relación íntima con el primo de su marido. Ella sabía muy bien lo que le sucedería si la descubrían. Por lo tanto, siempre iba a la cita llena de miedo, volviendo continuamente la cabeza para controlar que nadie la seguía. Bien tras el encuentro o como muy tarde el día después tenía un ataque epiléptico. Solamente una persona conocía la relación y ocasionalmente tenía que jugar el papel de centinela de amor, era la hija de 16 años del amante. La siguiente imagen es la de la hija, que también tenía epilepsia. La flecha derecha indica el FH del conflicto de miedo en la nuca para el cuerpo vítreo izquierdo, miedo del marido. La flecha izquierda indica el FH del conflicto de marcar el territorio femenino que pertenece al cáliz renal derecho y causa una úlcera del cáliz renal. A la derecha se delinea el conflicto de identidad, a la derecha a causa de ser zurda, por lo tanto, constelación esquizofrénica. La imagen de abajo es de la hija del primo del marido, que estaba al corriente de la relación y sentía un miedo pánico, en la nuca, de que a su padre lo asesinara el marido enfurecido de la turca. Cada vez que el padre se ausentaba, la muchacha se quedaba en la cama temblando y escuchando y solo se calmaba cuando el padre volvía a casa. Siempre en esa misma noche tenía un ataque epiléptico,
o tenía desmayos el día siguiente. La flecha indica el FH del conflicto de miedo en la nuca a la derecha. Tanto la turca como la hija de su amante tenían problemas de vista en el ojo izquierdo, cuerpo vítreo. Los focos motores en el giro precentral que causaban las dos epilepsias no se ven en esta toma. Estarían situadas en estratos mucho más altos. Las dos mujeres tienen sin embargo el FH del conflicto de miedo en la nuca en el mismo sitio. La joven turca, diestra, tenía miedo en la nuca por su padre, igual a padre no compañero, a causa del marido de la amante. 825. Ejemplo, pura catástrofe. Las imágenes siguientes provienen de un trabajador extranjero, que está casado y vive desde hace 18 años en Alemania. Hace 15 años se enamoró de una chica de 16 de su ciudad natal, que por aquel entonces también vivía en Alemania, en la misma ciudad. La muchacha se quedó embarazada. Un día la vecina se acercó al paciente y le informó que la muchacha había muerto durante el parto en Italia. El paciente sufrió un DHS, cayó literalmente sobre el suelo y le temblaba todo el cuerpo. Seguidamente se lo contó a su mujer. Para él fue como si le atravesaran con agujas. 15 años más tarde le escribió una mujer de su patria diciendo que quería hablar con él. De nuevo le afectó una recaída de DHS, porque obviamente pensó que solo podía querer hablar de lo que había pasado entonces, suponiendo que la muchacha se había confiado a esta mujer. Nuevamente sufrió temblores tras leer la carta. Después, cuando se encontró con esta mujer, vio que su visita no tenía nada que ver con aquella historia. El día después tuvo su primer ataque epiléptico, que desde aquel momento se repite a menudo porque sueña todavía que alguien quiere ponerse en contacto con él por aquel asunto del pasado. En el cerebro la situación aparece así. El paciente tiene un nuevo FH de miedo a la izquierda parieto-occipitalmente, que produce un edema perifocal alargado y, como se ve en la foto de la derecha, llega al punto más alto de la corteza cerebral. Este FH es visiblemente la causa de un desmayo epileptoide sensorial. Pero este gran foco edematoso, homogéneo bajo el perfil óptico, de derecha a izquierda arriba, se compone funcionalmente en realidad de focos de Hammer independientes que, encontrándose por casualidad cerca o superpuestos, tienen el aspecto de un único foco. Además, en esta TAC hay al mismo tiempo un conflicto de miedo al ladrón y de miedo en la nuca, retina derecha, flecha a la derecha abajo, resuelto a medias, igual que FH todavía activos, es decir, no resueltos, con anillos concéntricos evidentes, flecha en el centro de la imagen de la derecha, que tiene que ver con el miedo de tener que pagar los alimentos del niño, y un FH con anillos concéntricos bien visibles. Para mediano a la izquierda, flecha de arriba a la izquierda. En el caso de este joven hombre diestro se puede reconstruir una verdadera y propia historia conflictiva de su vida. Además de los dos conflictos de miedo en la nuca, a la derecha e izquierda occipitalmente, que están resueltos a medias, hay todavía focos cerebrales a la izquierda, para la mitad derecha del cuerpo, o sea, que tienen que ver con la compañera o la novia. Nos podría chocar saber que la muerte de la novia embarazada constituyó gran parte del primer DHS, pero también fue, bajo el aspecto biológico, la solución del conflicto. Con la recaída todo se representa de nuevo. Este conflicto o conflicto parcial que forma parte del gran foco edematoso de arriba, junto con conflicto motor sensorial, conflicto sexual de desvaloración de sí que tiene que ver con el cáliz derecho, conflicto del tálamo, que tiene que ver con el centro de la personalidad, está resuelto en principio, excepto el conflicto motor sensorial. El FH a la derecha cerebral no está resuelto y tiene que ver con el niño que vivió. Por una parte, se sentía separado de este niño, por otra quería permanecer separado. Habría sido una catástrofe si el niño hubiese aparecido para exigirle derechos, lo habría arruinado. Este miedo continúa totalmente o ampliamente activo. Si reconstruimos la vivencia tenemos que tomar cuenta de que el paciente tanto entonces, hace 15 años, como ahora, ha estado temporalmente en constelación esquizofrénica. Probablemente vuelve a estarlo hoy en día, porque el conflicto motor sensorial a la izquierda cerebralmente está resuelto solo a medias, y al mismo tiempo en el exterior tiene todavía una marcada configuración de anillos concéntricos con un poco de edema al centro. Casi se puede decir, todo el hombre ha sido y es un gran pánico. El foco en el lado cerebral derecho está continuamente activo, causa una constante parálisis parcial del brazo izquierdo y de la pierna izquierda, porque por lo que concierne al niño no puede llegar a una solución,
En cualquier caso, no hasta este momento. Si nos preguntamos de dónde vienen los ataques epilépticos, motores, del paciente, podemos decir claramente que el único ámbito motor es el cerebral a la izquierda, que tiene que ver con su amante. Este con las recaídas siempre se pone en solución cuando se acuerda de los hechos y el relativo edema confirma que antes siempre ha estado en actividad. No es para nada fácil individuar una terapia o autoterapia que se pueda aconsejar a este paciente. Los síntomas de los ataques epilépticos, que normalmente deseamos curar sintomáticamente o eliminar, desaparecen de dos modos diferentes principalmente, o cuando definitivamente ya no piensa más en su amante o cuando pensando en ella no se llega ya a una solución del conflicto. En este último caso se encontraría en constelación esquizofrénica permanente. Si él, en teoría, resolviese el conflicto de su niño, tendría otra crisis epiléptica. ¿Ves cómo lo que en teoría es muy fácil en la práctica a menudo es complicado, sobre todo si no se puede valorar antes lo que podría suceder seguidamente según cómo se comporte el paciente y cómo piensa, siente, sueña, espera, desea, teme, etc.?